Muy buenas. A ver, imaginemos un mapa que se dibuja y se borra una y otra vez durante siglos. Pues eso fue, ni más ni menos, la península ibérica en la Edad Media. Pero este mapa no se rehizo solo a base de batallas, ¿qué va? Se consolidó con un proceso que fue absolutamente clave, uno que aseguró que sus cambios fueran para siempre: la repoblación. Y hoy vamos a desgranar cómo funcionó exactamente. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezamos viendo cómo quedó el mapa al principio, seguimos con el nacimiento y la expansión de los reinos cristianos y luego nos metemos de lleno en el corazón del tema, lo más importante para entenderlo todo, los 4 grandes modelos que usaron para asegurar cada palmo de tierra que conquistaban. Bueno, pues vámonos de viaje al año 711. Tras la conquista musulmana, casi toda la península se convierte en lo que conocemos como Al-Ándalus. Pero, ojo, fijémonos bien en el norte, en esas zonas de montaña. Justo ahí, donde el control era mucho más difícil, empezaron a surgir pequeños focos de resistencia cristiana. Ese fue el germen, la semillita de todo lo que vendría después. Claro, esos focos de resistencia no se quedaron quietos, fueron creciendo, consolidándose, y acabaron dando lugar a los primeros reinos. Quizás el más simbólico fue el de Asturias, que nace, según cuenta la tradición, justo después de la batalla de Covadonga, allá por el 722. Su gran jugada fue presentarse como los herederos legítimos del antiguo reino visigodo. Y esto es fundamental tenerlo claro. No fue un único movimiento en un solo sitio. Mientras Asturias se hacía fuerte en el oeste, en la zona de los Pirineos, estaban pasando cosas muy importantes también. Por un lado, el reino de Pamplona. Por otro, los condados catalanes, que al principio eran parte de la marca hispánica, una especie de franja defensiva que había creado el mismísimo Carlomagno. Venga, que pasamos a la fase de expansión. Durante casi 3 siglos la frontera estuvo más o menos tranquila, estable, pero a partir del año 1000 la cosa cambia radicalmente. El califato de Córdoba se rompe en pedazos en los famosos reinos de taifas, y esto debilita muchísimo al andaluz. Los reinos cristianos, claro, vieron ahí una oportunidad de oro para empezar a avanzar hacia el sur. Hay 3 fechas que marcan este avance y que hay que tener en la cabeza. Primero, 1085, la conquista de Toledo. Para Castilla fue un golpe en la mesa, estratégico y simbólico. ¡Tremendo! Segundo, 1137, una boda une Aragón y Barcelona, y de ahí nace un nuevo gigante en el este, la Corona de Aragón. Y el punto de inflexión total y absoluto, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Una coalición de reinos cristianos destroza al ejército almohade y deja la puerta de Andalucía abierta, de par en par. Y con esto llegamos al núcleo de la cuestión. Porque, a ver, conquistar un territorio con la espada es una cosa, pero asegurarlo, organizarlo y hacerlo productivo, eso es otra historia muy diferente. Y la herramienta para conseguirlo, para consolidar de verdad el avance, fue la repoblación. La pregunta, entonces, es obvia. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron asentar a la gente y organizar todo ese territorio nuevo? Pues no había una fórmula mágica. La estrategia se fue adaptando con el tiempo y según la zona. Si la simplificamos, podemos hablar de 4 modelos principales, que son los que tenemos que entender sí o sí. Apuntad: la presura, la repoblación concejil, la de las órdenes militares y, por último, el repartimiento. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos por el principio, con la más antigua, la presura. Esto se dio sobre todo entre los siglos VIII y X, en zonas muy poco pobladas, como el Valle del Duero. Era un sistema, digamos, muy orgánico. Básicamente un campesino, un noble, quien fuera, llegaba a una tierra abandonada, la empezaba a trabajar y, por el simple hecho de cultivarla, pasaba a ser suya. La ley era simple: la tierra es de quien la trabaja, fácil y súper efectivo para esa primera fase. Claro, a medida que se avanzaba hacia zonas más pobladas o más importantes estratégicamente, el modelo tenía que cambiar. Y cambió. Entre los siglos XI y XII, los reyes toman las riendas con la repoblación concejil. ¿Y esto qué era? Pues el rey fundaba un municipio, un concejo, y le daba un fuero. Un fuero era como una carta de derechos, con un montón de ventajas: menos impuestos, libertades, todo para atraer a nuevos pobladores. Era una forma de crear núcleos de población leales y bien organizados. Pero, ¿y qué pasaba con las fronteras más chungas, las más peligrosas y despobladas? Pensemos en La Mancha o el Valle del Guadiana. Pues ahí entraron en escena unos especialistas, las órdenes militares, como la de Calatrava o la de Santiago. Eran una mezcla de monjes y soldados. El rey les daba extensiones de tierra gigantescas, los futuros latifundios, y su misión era defenderlas, organizarlas y poblarlas. Eran los perfectos gestores para zonas de alto riesgo. Y llegamos al último modelo, el repartimiento. Este se usó ya en el siglo XIII, después de conquistar los territorios más ricos y poblados de Al-Ándalus, como Andalucía o Valencia. Aquí ya no hay nada de espontáneo. El proceso estaba súper planificado y era muy jerárquico. Después de la batalla, el rey repartía todo el botín, casas, tierras, de todo, entre los que habían participado en la conquista.
Y claro, el reparto se hacía según el rango. Los grandes nobles se llevaban la mejor parte, luego los caballeros, la iglesia y así. Este cuadro es genial porque resume la evolución a la perfección. Fijaos bien en la progresión. Empezamos con un sistema espontáneo, con campesinos como protagonistas en el norte, y terminamos con un reparto totalmente planificado por el rey para los peces gordos, para la alta nobleza, en el sur. Entender esta transición de lo espontáneo a lo planificado es de verdad la clave para comprender el resultado final. Con estos sistemas ya bien definidos y en marcha, el siglo XIII fue el de la ofensiva final. Después de esa victoria clave en las Navas de Tolosa, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón se lanzaron a por los territorios más jugosos que quedaban de Al-Ándalus. Y es que el avance en el siglo XIII fue sencillamente imparable. Por un lado, Jaime I de Aragón conquista las Baleares y el Reino de Valencia. Por otro, Fernando III, que unifica Castilla y León, se hace con las dos grandes joyas andalusíes, primero Córdoba y luego Sevilla. ¿Y qué modelo se usó para asegurar estos territorios tan ricos y poblados? Exacto, el repartimiento. Y así llegamos a la conclusión, que para mí es lo más interesante de todo esto. Porque este proceso medieval no es solo un capítulo en un libro de historia. Las decisiones que se tomaron hace 800 años sobre cómo repartir la tierra han dejado una huella profundísima, una cicatriz que todavía hoy es visible en el paisaje y en la estructura social de España. Así que el punto clave, la idea final con la que nos tenemos que quedar, es esta. Los modelos de repoblación explican una división histórica. En el norte, donde mandaron la presura y el modelo concejil, se creó una estructura de pequeña y mediana propiedad. En cambio, en el sur, donde se impusieron las órdenes militares y el repartimiento, el resultado fue la creación de fincas enormes, los famosos latifundios, en manos de unos pocos, la nobleza y la iglesia. Y esa diferencia en cómo se posee la tierra ha marcado la economía y la sociedad durante siglos. Así que, para terminar, ahí queda esa pregunta en el aire. ¿Puede un proceso de hace 800 años seguir definiendo el paisaje social y económico de un país hoy en día? Después de todo lo que hemos visto, la historia de la repoblación en España parece gritar que la respuesta es un sí, y bien rotundo.